Shalom, shalom, buenas noches, sean todos bienvenidos. Vamos entonces a dar inicio a este espacio de Shabbat. Vamos a presentarnos delante del Eterno y vamos a agradecer por la oportunidad que nos permite estar reunidos y por obviamente participarnos del crecimiento a través de su palabra, la palabra del Eterno. Vamos a recordar ese mandamiento que está establecido en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, que comúnmente lo llamamos como Shema. Shema Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Bien, vamos a colocar este espacio delante de nuestro Dios a través de una oración, por la cual pido que por favor me acompañen en la distancia, ¿cierto? En esta oración. Padre poderoso celestial, en esta noche, bendito Dios, delante de ti estamos. Quiero, Padre, por tu voluntad, Padre celestial, colocar esta enseñanza delante de ti, Rey de la Gloria, para que seas tú sazonándolo a través de tu Santo Espíritu, bendito Dios, para que seas llevándolo, bendito Dios, a los oídos, Padre, bendito Dios, de las personas, de las familias, bendito Dios, de las comunidades, Padre y poderoso celestial, que ciertamente requieran o necesitan, bendito Dios, escuchar sobre esto, bendito Dios, que vamos a tratar en esta noche, Padre celestial. Ciertamente, bendito Dios, es importante, Padre bendito Dios, que toquemos temas, Padre celestial, que contribuyen, Padre bendito Dios, a fortalecer nuestra relación, la relación de familia, bendito Dios de la gloria. Así que seas tú dirigiéndonos, bendito Dios de la gloria, en esta noche, bendito Dios, a través de tu palabra. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén, amén y amén. Muy bien, el tema que estamos tocando desde la semana pasada tiene que ver con los componentes familiares. Esta noche vamos a hablar fundamentalmente tratando de resolver esta pregunta, y es ¿qué destruye la familia? Porque estamos viviendo en un contexto en el cual ciertamente la familia está siendo atacada. Entonces tenemos que puntualizar sobre algunos componentes que efectivamente contribuyen a esa destrucción de esa célula de la sociedad, como ya lo hemos mencionado antes, esa estructura que el Eterno ha fomentado y ha desarrollado para que su pueblo, ¿cierto?, empiece a crecer y a establecerse. El concepto de familia, como decíamos hace 8 días, ¿cierto?, es una idea que surge del Padre, del Eterno. Y recordábamos, ¿cierto?, que cuando hablamos de familia debemos traer a relación ese componente o esa construcción de familia completa. Y cuando hablamos de familia completa, estamos mencionando que la familia está formada por padres, hijos, nietos, bisnietos, ¿cierto? Y todas las personas que se integran de manera extendida en esto que hemos denominado familia. Es supremamente importante que afiancemos y consolidemos el componente familiar, en tanto que la familia es la que constituye el cuerpo de la iglesia. Recordemos que desde Génesis capítulo 1, 27, el Señor dice, y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Pero hay algo sorprendente en esta declaración general, porque es el anuncio, ¿cierto?, de la creación del hombre. Pero en esta declaración, ¿cierto?, donde el Señor está creando en particular aquí al hombre, él resalta y enfatiza que creó al varón y a la hembra. Varón y hembra los creó. Entonces, desde la misma esencia, el Señor, desde el mismo momento de la idea de crear al hombre, no lo ideó para estar solo. Lo ideó con un componente supremamente importante que nosotros debemos, ¿cierto?, digamos, materializar, creer y asimilar. Varón y hembra los creó. El componente esencial, ¿cierto?, que está dado para formar el crecimiento familiar. Es la única manera en que se puede extender el hombre. Es la única manera, ¿cierto?, en que Dios ideó
el componente de que se fuera multiplicando a través de la tierra. Y tiene que ser la intervención de un hombre y de una mujer. Entonces, por eso decimos que el concepto de la familia es una idea del Eterno desde el primer momento de la creación. Esto lo unimos con lo que ciertamente ya hablamos la semana pasada. Ya con esto claro y habiendo retomado, ¿cierto? Consolidamos o aplomamos el concepto en Génesis capítulo 2, 18. Y dijo Elohim, ¿cierto? El eterno Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. En ese orden de ideas, ya en la particularización, ¿cierto? Del componente de creación, el Señor dice, y si me permiten el término, analiza y dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, implica que el hombre necesita un componente que lo pueda llenar, que lo pueda complementar, realmente es más bien la palabra que estamos buscando y que debemos utilizar. Y esa persona es la mujer, ¿sí? Es lo que denomina el Eterno como ayuda idónea para este varón. Alguien que esté ahí cuando se necesita, alguien que esté de apoyo, alguien que sirva de sustento, alguien que inclusive tenga el componente de ser contrario a las ideas que se presentan y que efectivamente esa persona esa varona o esa mujer ve que no va a traer ningún componente de bendición a la vida del hombre y está en ese escenario para decírselo, hacérselo saber y que el hombre pueda, digamos, ajustar esa decisión o esa toma de decisiones que va a desarrollar. Entonces ahí es donde se materializa la ayuda idónea. Y efectivamente se ve en la idea del Señor de formar y establecer una familia como idea central, como componente central, ¿cierto?, de su pueblo. Sin embargo, el enemigo quiere que él quiere y de hecho está intencionado, ¿cierto?, en destruir lo que el Eterno estableció como bueno. ¿Y por qué digo que el Eterno lo estableció como bueno? Si usted me acompaña a leer Génesis capítulo 1, versículo 31, podremos leer lo siguiente. Dice, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. ¿Sí? Cuando usted mira el capítulo o el relato del capítulo 1, pues el versículo 31 de Génesis, pues es el borde de la terminación del capítulo. ¿Sí? Es el borde de la terminación del capítulo. Luego sigue el capítulo 2 y empieza con fueron acabados y presenta Shabbat. Pero en el componente de creación, el Señor dice en este versículo 30 que de ahí para atrás todo lo que hizo fue bueno, ¿cierto? Y en ese bueno, en esa declaración de ser bueno, se contempla la idea del matrimonio. La partícula inicial para formar una familia. Y el Señor lo determinó como que es bueno, ¿sí? De ahí para adelante conocemos el relato, ¿cierto? Ya andaríamos el capítulo 3 y ahí es cuando se integra el componente de pecado en el hombre y ahí es donde empieza a desarticularse absolutamente todo. Pero lo que el Señor hizo, totalmente bueno, aprobado, ¿cierto? Y la idea es que no puede ser mejor, sino que es de la manera adecuada, ¿sí? Y ahí está integrado el matrimonio o la familia. Entonces, hoy pretendemos alertar a la congregación sobre algunas cosas que destruyen la familia del Eterno, en el entendido de que el Señor, ¿cierto?, propone la familia como posibilitador de bienestar y de necesidad para construir tejido social, específicamente en su pueblo, pero necesitamos alertar a la congregación sobre cosas que atentan, ¿cierto?, contra el bienestar de la familia, ¿cierto? Que efectivamente estas cosas lo que hacen es destruir el componente familiar. Saqué algunas que hemos encontrado, pero son muchas, son demasiadas cosas que pueden afectar la familia. Vamos entonces a tratar de mencionar algunas cosas que no están en la idea del Eterno,
Pues recuerde que desde el principio él dijo, ¿cierto? Él propuso en su palabra Proverbio 5:18. Mire lo que dice el Proverbio 5:18. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Entonces, si el Señor hace una declaración o permite que en su escritura tengamos una declaración como esta, pues Él quiere bienestar, bondad y bendición para el hombre y para la familia. Y de hecho lo dice, sea bendita tu fuente, y cuando eso está hablando directamente de procrear, de la descendencia, ¿sí? Pero además exclama con énfasis, regocíjate con la mujer de tu juventud, porque la idea del Señor es un hombre para una mujer, ¿cierto? Y que desde la juventud empiecen a construir y a participar, ¿cierto? En crecimiento, digamos, espiritual, también material, pero desde luego con el componente de incrementar la familia. La idea de pueblo siempre está presente en Dios, ¿cierto? Porque Dios es un Dios de un pueblo. Cuando ustedes leen el relato de la salida de Egipto, usted no va a encontrar que Él particulariza. Él habla de que saca a su pueblo, libera de la esclavitud a Israel, ¿cierto? Y la propuesta inclusive con el padre Abraham fue esa, ¿cierto? Tu descendencia será bendita en las naciones. Entonces eso lo tenemos que tener absolutamente claro y lo tenemos que defender hoy, porque la familia está siendo atacada y está siendo desintegrada. Entonces es importante. Entonces la pregunta, ¿qué destruye la familia? Entre esas podemos destacar como primer inicio los celos y los odios. Los celos y los odios, que son motor para que la familia empiece a desintegrarse. Si me acompañan a Génesis capítulo 4 y leemos desde el versículo 3 hasta el versículo 8, vamos a encontrar un relato donde se evidencia una manifestación de celos, ¿cierto? Y odio clara. Dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró el Eterno con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y enseñóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Eterno dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieses, no serás ensalzado, y si no hicieses bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le tomó la vida, lo mató. Entonces el producto, el resultado de esa muerte, ese asesinato, ¿cierto? Es una consecuencia de los celos y el odio que se despertó en la vida de Caín para con su hermano Abel, ¿cierto? Al ver que el Señor aceptó de mejor manera la ofrenda que presentaba Abel, y la de él fue vista, ¿cierto?, de una manera más menguada. No es que el Señor no la haya aceptado, sino que efectivamente el Señor dice claramente, miró el Eterno con agrado a Abel y su ofrenda, mas no miró propicio a Caín ni a la ofrenda, ¿cierto? Entonces, la pregunta aquí es muy importante. ¿Será que Caín llevó lo peorcito, ¿cierto?, de su cultivo? Ciertamente la respuesta es no, porque no se trata de lo que llevó, sino más bien de la forma como lo presentó, ¿sí? Mientras que Abel, aparte que separó de lo mejor de su rebaño para presentarlo, tuvo la disposición, el sentido, ¿cierto?, y el querer agradar a Dios en esta ofrenda que está presentando. Mientras que Caín, si me permiten la interpelación, ¿cierto?, lo que hizo fue presentarla por presentarla. Seguramente de lo mejor, pero a Dios no se le traen las cosas por traérselas. A Dios se le presentan las cosas, ¿cierto?, con gratitud, con agrado. Entonces eso hizo que despertaran esos celos y ese odio por su hermano. Y aquí el componente es familiar,
un hermano en contra de otro hermano, ¿sí? Abel quizás amando a su hermano Caín, ¿sí? Pero Caín menospreciándolo, odiándolo, ¿cierto? Porque el Señor aceptó efectivamente de mejor manera su ofrenda. El odio y los celos se despertaron en Caín cuando vio que el Eterno miró la ofrenda de su hermano mejor o de mejor manera que la de él. Ahí se activaron los celos. Y ahí empezó, ¿cierto?, a derrumbarse la vida de Caín. Entonces, en ese orden de ideas, debemos cuidarnos de esas manifestaciones de celos o odio que pudiéramos sentir con uno de nuestros familiares, independientemente de que sea nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo, el que sea, ¿cierto? Pero debemos colocarle fin inmediato, y esos celos pueden despertarse por muchas cosas, hasta porque uno de los integrantes de la familia se compra unos zapatos nuevos, ¿sí? Entonces se compra esos zapatos, y porque yo no me los puedo comprar, inmediatamente ya el deseo, ¿cierto? Más bien ese componente de celos y de odio se empiezan a evidenciar y a materializar en esa persona. Y de ahí en adelante dependerá de usted cómo deja volar, ¿cierto? Esto que destruye el componente familiar y la unidad familiar. Génesis 4:5 dice: mas no miró propicio a Caín y la ofrenda suya, y enseñándose Caín en gran manera, decayó su semblante. ¿Sí? Ahí fue donde empezó el componente de odio y de mirar diferente a su hermano. En muchos de los casos, la selección de un padre depende de cómo se entrega o hacen las cosas. Esta fue la selección del Padre Eterno, lo que decía hace un momento, ¿cierto? La manera como presentó Abel su ofrenda es muy diferente a la manera como seguramente Caín entregó la suya. Y para contextualizarlo en nuestra vida, en la actualidad, pues resulta que hay hijos que son más generosos, pero también son mucho más amorosos con sus padres. Y entregan cosas o dan cariño de una manera especial. De pronto esto ni se trata de lo material. De pronto se trata de la manera especial como se comporta determinado hijo con sus padres. ¿Sí me voy a entender? Y eso inconscientemente hace que el padre desarrolle una preferencia por uno o por otro, ¿cierto? Mientras que la actuación o la actitud de la otra persona puede ser brusca, puede ser alejada o desinteresada. Entonces fíjese que el problema en dónde radica, en el papá. Sin embargo, lo que sucede es que el hijo le va a dar, ¿cierto?, le va a echar la culpa o le va a atribuir la culpa a los padres. Es que usted tiene preferencias. Cuando usted tiene la posibilidad de formular esa pregunta, lo que usted debería preguntar era ¿por qué? ¿Por qué? Porque mire lo que dice: Caín presentó lo que le correspondía, pero no de la mejor manera. ¿Sí? Y eso tiene que ver con su acción, con su actuar. El versículo 6 dice: entonces el Eterno dijo a Caín: ¿por qué te has enseñoreado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado. Y mire que ahí está la clave. El Señor está diciendo: mire, el problema no es mío. El problema de que yo reciba adecuadamente su ofrenda es suyo, de cómo me lo entrega. Porque dice: si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Porque Abel hizo bien, entonces fue ensalzado. Pero Caín seguramente no hizo bien, entonces no fue ensalzado. Entonces aquí viene la cuestión: ¿de quién fue la culpa? ¿De Dios, que miró a Abel bien y a Caín no? ¿Mal? No. De Caín, que presentó inadecuadamente o se presentó delante del Eterno de manera inadecuada. Y esa pregunta nosotros la debemos formular, porque cuando materializamos o analizamos con nuestra razón y nuestra manera de ver, lo que va a suceder seguramente es que vamos a despertar celos y odios en medio de la familia. Y eso destruye la familia. Entonces, mucho cuidado.
Podría dar muchos ejemplos sobre esto, pero ustedes pueden, ¿cierto?, en este momento imaginarse en qué acciones que existen dentro de la familia caerían en este escenario de celos y de odio. Una acción que empieza en muchos casos por mi forma de ser, termina en tragedia. Este es el caso puntual, el relato de Caín y Abel, o de Abel y Caín. Entonces, gestamos los procesos y después nos queremos lavar las manos. Bien, hay otro, falta de respeto. Falta de respeto. ¿Qué destruye la familia? Falta de respeto. Génesis 9:21 dice, bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se la contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Claramente se ve una condición de falta de respeto y falta de atención con su padre. El papá es papá, la mamá es papá y debe tenerse en esa condición de altura. Una cosa es que los escenarios puedan permitir, ¿cierto?, un diálogo tranquilo, adecuado y bien formulado con los padres, pero otra cosa es el irrespeto, ¿cierto?, que se puede formular a los padres. Cuando los hijos se dirigen de una manera descortés a su padre, hay falta de respeto, o a su madre, o a los abuelos, o a sus hermanos, inclusive entre hermanos. ¿Sí? Eso, al fin de cuentas, va a caer en una sentencia de parte, ¿cierto?, de quien recibe esa falta de respeto, como se ve claramente en el relato de Génesis 9, que nos habla del castigo de Canaán, ¿cierto?, por culpa de Can. Cuando no se le logra establecer límites dentro del comportamiento de la familia, se fractura la relación. Entonces hay que marcar, el Señor es un Dios de límites. Acuérdense que cuando el Señor, ¿cierto?, le dijo al pueblo que iba a entregar su Torá, declaró límites. Es su Padre, es el Eterno, pero declaró límites y los declaró con sentencia. Si ustedes se pasan de estos límites, ciertamente morirán, porque el Señor conoce lo que es el hombre y el hombre no alcanza, ¿cierto?, a medirse en las dimensiones en que puede alcanzar sus acciones. Por eso el respeto debe estar siempre presente en el componente familiar. Y destruye la familia la falta de respeto, ¿cierto? El respeto sostiene la armonía en la familia. Cuando nos dirigimos con respeto, pues va a haber una armonía, generalizada en medio de la familia. Pero si no nos respetamos, ¿cierto?, y la palabra es brusca, es gruesa, pues empezamos a perder el respeto de parte de los que nos escuchan. Y lo que va a pasar es que vamos a tratar de imitar o a actuar inclusive más severamente, ¿cierto? Y eso va a abrir una brecha que poquito a poquito se va volviendo más honda hasta que ya no se respeta a nadie. Eso sucede en la relación entre hijos y padres, pero también entre esposos, esposa y esposo. Cuando el esposo y la esposa ya no se respetan, es muy difícil que los matrimonios se salven. De verdad, por la intervención del Santo, ¿cierto?, del Eterno, se pueden salvar, ¿ya? Pero cuando ya no hay respeto dentro de las relaciones de pareja, lo más probable es que se vayan y se separen. Y de eso está viviendo o está siendo afectada la sociedad contemporánea. Usted puede ver claramente a un muchacho referirse hacia un anciano sin respeto. Antes se le decía don Martín, don Rubén, don Fernando, lo que fuera, y ahora los muchachos dicen Martín, Fernando, lo que sea, Rubén. Eso es una falta de respeto, porque la Biblia también nos dice en el mandamiento que hemos respetar a las canas, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la manera como que hablamos. Entonces es importante y hoy en día la gente ya no está teniendo estos límites. Entonces la maldición de Canaán radica en la falta de respeto de un hijo para con su padre. ¿Sí? El que la cometió fue Can,
pero quien recibió toda la maldición fue Canaán, ¿cierto? Como consecuencia. Sobre esto yo tengo una enseñanza en Génesis sobre esto, ¿cierto? Para que usted pueda ir y profundizar en el capítulo 9 de Génesis, ahí en el canal de YouTube, en la lista de reproducción del libro de Génesis verso a verso, ahí lo podemos hacer y ahí hablo mucho más y doy mucha más profundidad sobre por qué fue Canaán y no Canaán. Pero lo que nos compete en esta enseñanza es mostrar, ¿cierto?, el impacto que causa la falta de respeto en la familia. Indiscutiblemente la va a destruir. Génesis 9:24 dice: cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, mire lo que dijo, dijo: maldito sea Canaán, siervo de sus siervos será para sus hermanos. Y eso es una maldición. Cuando lo normal dentro del componente del pueblo del Eterno es que su padre bendiga a sus hijos, aquí se ve lo contrario. Porque Can le faltó el respeto a su papá, aun cuando él no estaba en los 5 sentidos. Estaba borracho. Aquí no excusamos tampoco, ¿cierto? Aquí no excusamos a Noé ni queremos hacerlo. Borracho es borracho, ¿cierto? Pero sí señalamos la actuación de su hijo, que fue lo que efectivamente llevó a esa degradación y a esa maldición que afectó de manera continua su linaje. ¿Sí? Destruye la familia. Un solo acto, un componente de acción, mire hasta dónde puede llegar y las implicaciones. Entonces, como cuerpo del Eterno, debemos cuidar, ¿cierto? Impedir, ¿cierto? Que efectivamente exista esa falta de respeto dentro de la familia y lo extendemos a la congregación y a todos los escenarios. Porque dígame, si usted no se dirige a una persona con falta de respeto, ¿y cómo le va a contestar esa persona? Seguramente con un componente de agresividad. Entonces, ahí, súper importante. Fíjate que sean cosas que parecen y que vivimos y que efectivamente parecen que como que sí, como que no, pero tienen una afectación profunda y destruyen, al fin del cabo, con la familia. ¿Qué otra cosa podemos mirar? Las rivalidades. En la Biblia claramente se nos muestra ciertas rivalidades puntuales. Si ustedes me acompañan a Génesis capítulo 27 y leemos del 1 al 40, vamos a encontrar esa narración, ese relato donde se muestra claramente la rivalidad entre dos hermanos. ¿Sí? Voy a permitirme leerla. Dice: aconteció que cuando Yitzhak envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí que yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme en casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue a Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia del Eterno antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizás me palpare mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y las tomó, los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos,
que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió sus manos y las partes de cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en mano de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque el Eterno, tu Elohim, hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. ¿Sí ve? Pendiente. Y no le reconoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú hijo Esaú? Y Jacob respondió: Soy yo. Dijo también: Acércamelas y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y la besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: Mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que el Eterno ha bendecido. Elohim, pues, te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvete pueblo y naciones, sírvate en pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de casa, e hizo él también guisado. Y se lo llevó a su padre, y él le dijo: Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, y se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Saúl: He aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervo a todos tus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: No tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y dijo: He aquí, será tu habitación en grosura de la tierra, y del rocío de los cielos te arribará. Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Entonces ahí está el relato general, ¿cierto?, que propone esa rivalidad fundamental que empezó desde ese momento y continuó hasta ahora, ¿cierto? O se presenta hasta ahora, inclusive con la descendencia de ellos. Enfatizamos en el versículo 41 cuando dice: Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre le había bendecido. Y Esaú le dijo: Los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Fíjese que como podemos ver, el componente de la escritura siempre es trágico y fuerte, ¿no? 2 hermanos
en la lectura y los dos los llevan, ¿cierto?, hasta el componente de la muerte, el caso de Caín y ahora el caso de Esaú, ¿sí? Y lo que quiere justamente Esaú es acabar con la vida de ese hermano que tomó la bendición con arreglos que ya habían desarrollado en narración anterior, pero que seguramente Esaú no iba a cumplir porque aquí estaba reclamando la bendición, ¿sí? Entonces fíjese cómo es la situación. Sobre esto también enseño yo claramente en el capítulo 27 de Génesis, para que usted pueda ir a la página y mirar la enseñanza y lo que yo explico ya de fondo sobre este capítulo. Lo que resaltamos aquí es las rivalidades, las acciones de los hombres que propician rivalidad entre la familia. Si no se saben perdonar, se mantienen a lo largo del tiempo entre las descendientes. Claramente vemos hasta hoy esa influencia y esa rivalidad entre esas dos casas, ¿cierto? La casa de Jacob y la casa de Esaú. Mire hasta dónde se puede extender ese componente de maldad en medio de una familia, ¿sí? Que inmediatamente destruye de raíz cualquier relación de familia, ¿sí? Entonces cuando se erigen y las rivalidades pueden surgir no solamente por componentes materiales, sino también por muchas otras cosas, por querer ser el mejor, ¿sí? Por querer adquirir las mejores posiciones, por querer sobresalir, porque sencillamente la competencia aflora. Entonces es increíble ese componente de rivalidad. ¿Qué más destruye la familia? Espero que esté quedando claro, ¿cierto? Ambiciones particulares. Y esto sí que es increíble, esto sí que daña familias y lo vemos también hasta ahora. Vamos a ver el caso de Abimelech. Abimelech por su ambición mató a sus hermanos por el trono. Otra familia quebrantada, otro hecho extremo de muerte, otro componente de destrucción, ambiciones particulares. Vemos el relato en Jueces 9:1, ¿cierto? Vamos a leer del 1 al 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue así que a los parientes de su madre, ¿cierto?, y les habló a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: habla ahora a oídos de todos los habitantes de Siquem, que es mejor para vosotros que todos los hijos de Jeroboam 70 hombres reinen sobre vosotros, o que reine sobre vosotros un solo hombre. Además, acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras por él a los oídos de todos los habitantes de Siquem. Y ellos se inclinaron a seguir a Abimelech, porque dijeron: es pariente nuestro. Y le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal-Berit, con los cuales Abimelech tomó a sueldo a hombres indignos y temerarios que lo siguieron. Luego fue a la casa de su padre en Ofa y mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 hombres sobre una piedra. Pero Jotam, el hijo menor de Jeroboam, se libró porque se escondió. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando de fondo en este relato? El colmo de la ambición. ¿Qué está pretendiendo lograr este Abimelech? El reinado. Utilizó cualquier cantidad de cosas, ¿cierto?, para poder lograrse la ubicación de rey o de reinado del trono, ¿cierto? Y convenció a sus familiares, inclusive en contra de sus hermanos. Desde luego, pues, este Jeroboam se había casado con varias mujeres, eran hermanos medios, ¿cierto? Pero era familia. Y no tenía por qué haberlos matado de esa manera. 70 mató. Solo dejó uno, y eso porque se escondió. ¿Qué lo llevó a eso? La condición de ambición, ¿cierto? El querer lograr y el querer hacer. Mire, esta ambición por las cosas materiales es una ruina total para las familias.
destruye totalmente las relaciones de familia. Ubíquense ustedes en el contexto, ¿cierto? En el cual se casa un hombre y una mujer, desde luego, tienen sus hijos, y al papá y a la mamá les va muy bien, adquieren cosas materiales, casas, empresas. Por aquellas cosas de la vida, como suele suceder, papá y mamá fallecen y parten. Hágame el favor el bendito problema que quedan, ¿cierto? Los hermanos y la cantidad de peleas que empiezan a desarrollarse por las cosas materiales. ¿Sí? Porque el hombre es propicio, quiere llegar a las cosas materiales, ambiciona las cosas materiales y casi siempre quiere para él la mejor porción, una ambición particular. ¿Sí? Y hay unas peleas donde hermanos no se vuelven a hablar por una casa que efectivamente se va a quedar aquí cuando todos viajemos, todos nos morimos y efectivamente no nos llevamos nada de lo que hay acá, ¿cierto? Y las cosas materiales o esa ambición particular destruyen las familias. Ese es el caso más claro, hoy en día se evidencia, ¿sí? O por la repartición de algún dinero, a ver cómo no se agarran de los cabellos por él, ¿sí? Entonces, esas posiciones, esos primeros lugares, esos deseos de lograrlos son los que traen ruina, porque desde luego habrán 70 más que quieren lo mismo, ¿ya? Entonces, la idea es, la idea es dejar o apartar nuestro corazón de ese pensamiento de ambición particular, ¿sí? El componente de equidad es el que se debe dar, no el de igualdad, equidad. A cada cual se le da lo que le corresponde. ¿Sí me hago entender? Lo que le corresponde. Los derechos de ser primero, de primogenitura, ¿cierto? Dentro del componente bíblico, no son componentes de igualdad, son componentes de equidad, ¿cierto? Al primogénito le corresponde una porción más grande por la responsabilidad que adquiere al morir su padre, ¿cierto? Desde el componente material y desde el componente familiar se constituyen patriarca líder, ¿cierto? De esa familia. Entonces ahí está la situación. Casos se ven, por ejemplo, como el caso de Atalía. Segunda de Reyes, miremos el segundo libro de Reyes, que también es un caso a destacar. Segundo libro de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer, mirar desde el versículo 1. Permítanme, llego hasta allá en la Biblia. 11. Dice: Atalía usurpa el trono. Dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Las cosas en la Biblia son extremas. Fíjense que el componente ha sido de muerte, o sea, van de una a quitar el estorbo, ¿cierto? Pero Josabad, hija de rey Jeroboam, dice: hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó fugitivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. El componente ustedes los pueden seguir leyendo en sus casas. Pero fundamentalmente en el versículo 1 dice que ella atentó, ¿cierto?, contra los hijos, ¿cierto? Y mató a toda la descendencia real. ¿Qué quería? Pues obviamente usurpar el poder, el trono. Y lo logró por un espacio de tiempo. Entonces fíjese esa ambición particular, hasta dónde llega y hasta dónde hace que las personas inclusive se desnaturalicen. No sé si pude pronunciar bien la palabra, se desnaturalicen para cometer acciones aberrantes.
que no son ni siquiera concebibles en cualquier componente de bienestar mental. Pero eso destruye la familia. ¿Qué pasa con los que, por ejemplo, aquí con el resto de la familia, que eran cercanos a los 70 hombres que murieron, o a la descendencia, ¿cierto?, de este rey? Indiscutiblemente va a haber malestar. Entonces, ambición particular. ¿Qué más destruye la familia? Los matrimonios mixtos. La escritura una y otra vez nos muestra ese componente. Nehemías 13, 23 al 27 dice: vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos, la mitad hablaban en lengua de Adón, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Eso inmediatamente me está diciendo que quita la identidad que el Señor le ha presentado a su pueblo, ¿cierto? Dice, y contendí con ellos y los maldije. Herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello y les hice jurar por el Eterno, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis a sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por su Elohim, y Elohim le había hecho rey sobre todo Israel. Pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y se debe oír de vosotros que habéis cometido todo este gran mal, obrando infielmente contra nuestro Elohim, casándolos con mujeres extranjeras. El pecado de Salomón, ¿cuál fue? La idolatría, que le hizo altares a cada una de sus mujeres. Y así estaba el pueblo. El pueblo le estaba quitando la raíz, el concepto de ser natural, ¿cierto?, del pueblo judío, del pueblo escogido, ¿cierto? En este caso de la casa de Judá. Porque fíjese que ya todos estaban hablando sus diferentes idiomas o lenguas, y el componente del hebreo estaba totalmente desaparecido. Y los varones, los que tomaron a estas mujeres, no hacían nada por rescatarlo o enseñarlo o transmitirlo. Perder el idioma del Eterno es perder el lenguaje divino, ¿cierto?, en el cual fue entregado la Torá, en el cual efectivamente se lee y se entiende el mensaje de la mejor manera que el Eterno ha entregado. Ustedes se han dado cuenta que en muchas de las enseñanzas, no solo yo, sino muchos predicadores, pastores, ¿cierto?, y rabinos acuden al hebreo para dar explicación. Se necesita, ¿sí? Entonces, estos matrimonios mixtos lo que hacen es que hacen perder identidad al pueblo del Eterno. Porque entonces la pregunta del hijo es: ¿a quién sigo? ¿Cierto? ¿A mi papá, que está en el componente de Torah, o a mi mamá, que está en otro componente religioso? Yo como que me quedo en la mitad. Casi siempre se quedan en la mitad, y ni para un lado ni para el otro lado, sino que se los entregan al mundo, ¿cierto? Y en algunos casos particulares se elige por una de las dos, ¿cierto? Pero ¿a quién le creo? El niño, ¿a quién le cree en componentes de poder escoger su desarrollo espiritual? Es que hoy en día la espiritualidad aleja. No, está determinado y está muy claro que el hombre tiene porción material y porción espiritual, y se requiere contribuir y trabajar, ¿cierto?, en los dos escenarios. Entonces, algo que destruye desde la raíz a la familia son los matrimonios mixtos, porque quita la identidad desde la raíz. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Hemos sido claros? ¿Son componentes fundamentales que destruyen la familia? Ciertamente sí. ¿Sí? Y tenemos que evidenciarlos, verlos y alejarnos de ellos. Otro componente: las enseñanzas falsas, ¿cierto? Entonces, dentro de estas enseñanzas falsas, pues hay muchas propuestas. Entonces, cuando las personas efectivamente ingresan, ¿cierto?, a un grupo donde se estudia aparentemente componente religioso, ¿cierto?, pero se mete
se mete o se filtra, digamos, se mezcla la verdad con la mentira, pues ciertamente no hay posibilidad alguna, ciertamente no hay posibilidad alguna de que se establezca una identidad con el Padre. Porque lo que se va a defender, ¿qué son? ¿Qué es lo que se va a defender al fin de cuentas? Pues doctrinas establecidas por hombres, ¿sí? Que efectivamente lo que hacen es alejar, ¿cierto?, a las personas del discurso que el Eterno nos ha dejado y nos coloca para que lo transmitamos directamente a la familia. Nosotros como padres somos responsables de transmitir a nuestros hijos el legado precioso. Y ese legado precioso se establece directamente en la sana doctrina, en el componente de la escritura, ¿cierto? No en otro discurso que se aleja, ¿cierto? Como dice la palabra, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia, ¿cierto? Mashiach, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Mashiach, ¿sí? El evangelio siempre es uno, pero las propuestas de falsas enseñanzas son las que realmente, ¿cierto?, contribuyen a desorientar a la familia o al pueblo, ¿sí? Y ahí va a haber una rivalidad cuando se encuentra con la realidad. Entonces, como que ¿a quién le creo? ¿A quién sí? Y se va a desintegrar totalmente el componente, ¿cierto?, de la familia. ¿Qué otro motor, cierto, que puede destruir a la familia fundamentalmente? Dejar, cierto, influir a personas con componente negativo dentro de la familia. Esas personas que siempre son acusadoras, esas personas que siempre están metiendo cizaña dentro de la familia. Hay personas que están metiendo de manera continua cizaña entre una y otra. Y es que dijo el otro, y es que dijo el otro, y es que esas personas destruyen la relación y el bienestar de la familia, ¿sí? Así que esas personas hay que enfrentarlas, ¿cierto?, directamente con la verdad. Si tiene algo que decir con alguien, vaya y dígaselo, ¿sí? En otras palabras y en pleno castellano, sea frentero y diga las cosas. Eso destruye la familia, porque empieza desde el interior a corcomerse hasta el exterior, ¿cierto? Entonces es importante. Y hay una clasificación de personas que impactan negativamente la familia y que la destruyen, que entran discordia, que levantan chismes, ¿sí?, que efectivamente promulgan mentiras, ¿cierto? Personas que son duras de corazón. De esas personas hay que alejarnos, ¿cierto?, porque destruyen la familia. Vamos a dejar hasta ahí, ¿cierto? Tenemos seguramente más componentes para poder enseñar, pero vamos a dejar hasta ahí por términos, ¿cierto?, de tiempo. Vamos a agradecer al Eterno por este espacio que nos ha regalado, nos ha brindado, y vamos a hacerlo a través de una oración. Señor Padre poderoso celestial, damos gracias ciertamente por la oportunidad que nos das, bendito Dios, de estar delante de ti. Ayúdenos también a reconocer, bendito Dios, toda acción o situación, Padre poderoso celestial, que destruya nuestras familias, que seguramente existirán muchas otras, bendito Dios. Pero la idea de esta enseñanza, bendito Dios, es dejar claro, Padre bendito Dios, que necesitamos fortalecer nuestra relación familiar. De lo contrario, se desmoronará, bendito Dios, y tu pueblo quedará reducido a nada, Padre eterno. Ayúdanos, bendito Dios, a comprender tu escritura. Llévanos hasta tu conocimiento por tu amor y por tu misericordia, Padre poderoso celestial. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Shema Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai Echad. Llamarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Vamos a ir al Salmo 67. Por favor, repítalo conmigo. Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. Alégresen y goces en las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá el Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Shalom, shalom, bendiciones. El Señor sea derramando bendición sobre cada uno de nosotros. Amén.